La paciencia de Telecinco, a examen, el margen que a sus apuestas antes de cambiar de rumbo. Telecinco lleva más de un año sumida en una crisis de audiencia que no parece tener fin. La cadena de Mediaset lideró por última vez las audiencias mensuales en octubre de 2021. Y desde entonces ha probado mil y una fórmulas para recuperar el trono perdido contra Antena 3. Por ahora no lo ha conseguido, y tampoco está claro que vaya a lograrlo en un futuro cercano. Pero ni una cosa ni la otra se deben a la inacción del canal. De hecho, si algo ha hecho Telecinco durante este tiempo ha sido moverse. Como ya destacamos en su momento, aunque casi siempre en la dirección errónea y con las piezas erróneas a tenor de los resultados obtenidos con cada movimiento. Su firme deseo de volver a ser la televisión más vista de nuestro país han hecho de ella una cadena más activa que nunca. Sí, pero también una más desesperada por reconquistar ese público que antaño la siguió con fervor. Y esta desesperación se ha traducido en numerosos experimentos, la mayoría fallidos y muchos otros impensables desde que comenzara la temporada pasada. La 21-22, dando signos de flaqueza tras perder el mes previo aunque fuese a la centésima ante su eterno rival. Algo que no había ocurrido en los 35 meses anteriores. Ahora nos retrotraemos a esos días para repasar, desde ese punto y hasta ahora, algunas de las grandes apuestas que ha realizado Telecinco para revertir su situación y, de paso, medir la paciencia que ha tenido con cada uno de ellas en este contexto de crisis. La duración de los principales movimientos de Telecinco por paciencia hay que entender. Si hablamos de televisión, el margen que una cadena concede a un lanzamiento antes de cancelarlo o modificarlo si ve que este no da desde el primer día los resultados esperados. Evidentemente, aquí no entran éxitos como Supervivientes y Entrevías porque Telecinco no tuvo que tener ninguna paciencia con ellos, sino simplemente disfrutar de su alto rendimiento. Si entran, en cambio, probaturas como las siguientes, que desaparecieron más pronto o más tarde de la parrilla, o como mínimo, sufrieron algunos cambios de enjundia por sus insuficientes datos de audiencia. Adelanto del Primetime o la tira diaria de Secret Story, 2 meses de duración, la derrota antes comentada en agosto de 2021. Aunque minúscula en lo numérico, fue muy grande a ojos de Telecinco. Tanto, que solo unos días después de certificarse, la cadena de Mediaset anunció la que prometía ser su gran revolución, duplicar su Primetime y adelantar a las 20 en punto el inicio de sus contenidos estelares de la noche. Un bombazo en toda regla que apuntaba a cambiarlo todo, pero que finalmente se redujo a una tira diaria de Secret Story entre las 20 en punto y las 21 en punto para competir, sin éxito alguno, contra Pasapalabra. Todo ello, para más INRI, dentro de un contexto en el que Telecinco programó 5 parrillas distintas en las 5 primeras semanas de la temporada 21-22. Señal inequívoca de que no terminaba de dar con la tecla. La confianza en este doble Primetime apenas duró 2 meses por su bajo rendimiento, comenzando el 14 de septiembre y finalizando el 11 de noviembre. 4 días después llegó a la parrilla Ya son las 8 para sumarse a la lista de rivales de Pasapalabra, a los que dedicaremos un capítulo aparte. El pueblo y madres, un capítulo en su ubicación original de emisión. La segunda temporada de la comedia rural llegó en septiembre de 2021 avalada por el éxito en abierto de la primera. Pero después de un primer dato poco satisfactorio en Primetime, la cadena retrasó su inicio casi a la medianoche. Al menos la mantuvo en Late Night hasta el final. Todo lo contrario que el drama médico de Belén Rueda, que desapareció fulminantemente de la parrilla por esas mismas fechas tras firmar un regreso paupérrimo, 5,1%, con el primero de los capítulos restantes de su primera temporada. Es más, nunca volvió a Telecinco, cayendo relegada al Late Night de 4 a principios de noviembre tras más un mes fuera de programación. Idol Kids, 3 emisiones en su día inicial, Mi casa es la tuya, 2 emisiones. La segunda edición del talento infantil llegó a finales de enero con el objetivo de repetir, en la medida de lo posible, el buen rendimiento ofrecido por la primera edición a finales de 2020. Sin embargo, se quedó muy lejos de conseguir el respaldo del público. Prueba de ello es que solo duró 3 lunes en parrilla, 31 de enero,
7 y 14 de febrero, antes de pasar al sábado, donde aguantó 2 semanas más, 26 de febrero y 5 de marzo, antes de permanecer 4 meses en el cajón y volver en julio para emitir sus entregas restantes. Más suerte tuvo su sustituto en la noche de los lunes, Mi casa es la tuya, que abrió la semana 2 veces, 21 y 28 de febrero, antes de saltar al prime time de los sábados, donde completó el resto de la temporada con datos muy moderados. Sálvame y Montea, 2 meses y medio, y lo de Belén, 2 semanas. El universo Sálvame comenzó 2022 con varias novedades. La primera, la reformulación de Sálvame Limón en Sálvame y Montea, espacio con entidad propia en el que María Patiño y Terelu Campos comentaban en una mesa algunas noticias de la crónica social. Este viraje se alargó 2 meses y medio, entre mediados de enero y finales de marzo. Momento en que las dos presentadoras cedieron el testigo a Adela González y Jorge Javier Vázquez. Entonces Sálvame Limón recuperó su nombre original y añadió tertulianos a la mesa. Aunque esta segunda reformulación fue más breve que la primera, pues 3 semanas después el magazine se deshizo de la susodicha mesa y volvió a su forma original. Para esas fechas ya no había rastro en la escaleta de lo de Belén, la microsección de Belén Esteban al estilo del diario de Patricia, que debutó a finales de marzo y a mediados de abril ya estaba fuera de circulación. Pasión de Gavilanes, 2 meses y medio en prime time y 3 días en la sobremesa, durante su breve periplo por la parrilla. Sálvame y Montea tuvo tiempo para ceder su espacio durante 3 días a Pasión de Gavilanes, que tras un cumplidor estreno a mediados de febrero, dio el salto con reposiciones a la sobremesa para recuperar parte del público que estaba perdiendo en prime time. Sin embargo, este movimiento apenas estuvo vigente 3 días, 28 de 1 de febrero y 2 de marzo, los que tardó Telecinco en retirar la telenovela de la franja de tarde tras comprobar que en esa ubicación estaba cosechando unas audiencias ínfimas. Aún así, la serie estuvo más de 2 meses ocupando la noche de los miércoles, entre el 16 de febrero y el 27 de abril. Aunque sus pobres cifras recomendaran lo contrario, siendo su caso uno de los mayores ejercicios de paciencia o de inacción, según cómo se mire de Telecinco en el periodo analizado. Aún así, la cadena aceleró su ritmo de emisión y llegó a emitir hasta 5 capítulos en una sola noche y la terminó mandando al Late Night tras la llegada de Supervivientes, Tierra de Nadie. En el nombre de Rocío y Got Talent 8, una emisión en su día inicial, la segunda docuserie de Rocío Carrasco tuvo su puesto de largo el pasado 6 de septiembre tras un par de entregas previas dentro del Deluxe. Sin embargo, su flojo dato inicial, 11,8%, y el que cosechó el estreno de Got Talent 8 el día anterior, 12,9%, llevaron a Telecinco a intercambiar ambos programas, pasando en el nombre de Rocío al lunes y Got Talent al martes, donde han permanecido o aún permanecen, en el caso del segundo desde entonces. Pesadilla en el Paraíso, 8 de septiembre, planteado para ser el nuevo reality estrella de Telecinco. Pesadilla en el Paraíso ha terminado siendo el paradigma de los cambios de rumbo de Telecinco. Veamos. El programa comenzó siendo grabado porque la tendencia es ir a los realities grabados, según defendieron entonces sus responsables. Sin embargo, su estreno se reformuló con un día de antelación para que fuese en directo tras los débiles comienzos de En el nombre de Rocío y Got Talent. Además, las emisiones en Access apuntaban a ser claves, pero la primera de ellas se suprimió por el mal dato del debut, 13%. Y solo 3 días después de su lanzamiento, el reality sufrió una nueva reformulación, vez para pasar a grabar sus galas y debates. Más adelante llegarían el cambio de día de emisión de la gala principal, retirada del Access del jueves y el giro definitivo, emitirse finalmente en directo desde principios de octubre pese a que entonces tenía 3 semanas de desfase con el contenido grabado. Última novedad de Pesadilla en el Paraíso es que se quedará fuera del Access del martes a partir de esta semana en favor de los directos de Got Talent 8. Tal y como adelantó Bertele la semana pasada. Por ahora este es el último cambio en 2 meses del reality. Esto a la espera, por supuesto, de lo que ocurra hasta el final de esta edición y de la próxima versión con parejas de famosos.
bien avanzada por este portal. Ucrania, déjate querer, el pueblo, ¿quién es mi padre? Punto. Además de los lanzamientos citados hay otros que, aun siendo de menor envergadura, también reflejan los tiempos en los que se maneja Telecinco a la hora de decidir la continuidad de un programa. Empezamos por Ucrania, esto no se podrá olvidar, espacio informativo de Access presentado por Ana Terradillos que llegó a la parrilla el pasado 8 de marzo, 2 semanas después del inicio de la invasión rusa y se despidió solo 3 días después. Día 11, tras la emisión de apenas 4 entregas, demostrando así que la información en televisión no es un sprint, sino una carrera de fondo. Una entrega más duró esta temporada ¿Quién es mi padre?, que pese a afirmar algunos datos óptimos en la noche de los sábados, sufrió un fuerte bajón con su cuarta emisión y Telecinco no tuvo reparos en relegarlo al Late Night a la semana siguiente. Se despidió sin tertulia y antes de alcanzar el mes de emisión. Otros casos dentro de este grupo son el de Ya es verano, 2 meses en parrilla, cuyo nombre ya daba cuenta de su intencionada temporalidad, y Déjate querer, que Telecinco dejó de grabar menos de 2 meses después de su renovación. Los rivales de Pasapalabra, un caso aparte, capítulo aparte, merecen los intentos de Telecinco por derrotar a Pasapalabra. Una batalla que lleva librando más de 2 años, pues aunque al principio se impuso con Sálvame Tomate al concurso de Antena 3, el paso del tiempo fue decantando la balanza a favor del programa de Roberto Leal. De hecho, lo sigue haciendo, ya que Pasapalabra se mantiene intratable a última hora de la tarde pese a los sucesivos intentos de Mediaset por acabar con su dominio. Entre otros, los siguientes: Sálvame Tomate, se enfrentó a Pasapalabra durante 11 meses, el extinto bloque Tomate puede presumir, aún hoy, de ser el programa que ha plantado más cara a la presente etapa de Pasapalabra. En parte, porque se aprovechó del periodo de adaptación del concurso a la nueva cadena. Pero una vez el público se acostumbró a ver Pasapalabra en Antena 3, el Tomate fue perdiendo fuelle. Que Telecinco decidió probar suerte con otros programas para competir con su nuevo rival. La Campos Móvil, un día, la primera gran alternativa al Tomate fue este efímero formato de entrevistas presentado por María Teresa Campos. Tan efímero fue que solo se emitió un día, el 10 de marzo de 2021. Lo hizo ante un 12,6% de cuota y 1,954,000 espectadores, un dato que hoy mejoraría considerablemente el tramo final de la tarde de Telecinco, que entonces la cadena de Mediaset consideró insuficiente para darle siquiera una segunda entrega, dejando así que el silencio y el paso del tiempo certificaran su cancelación. El precio justo, casi 2 meses, el verdadero relevo de Sálvame Tomate fue la nueva versión de El precio justo. Por lo que Telecinco intentó plantar cara a Pasapalabra con otro concurso. Sin embargo, la apuesta terminó antes de los 2 meses, se emitió entre mediados de abril y principios de junio. Un Telecinco, por ajustes de programación de cara a la emisión de la Eurocopa de fútbol. Aunque la realidad es que el programa de Carlos Sobera aún no había dado muestras de poder alcanzar a su máximo oponente. Es más, tras su parón en Telecinco acabó emitiéndose en 4, donde finalizó sin volver a su canal original. Tensión, una semana, el concurso de Cristian Gálvez debutó en el Access del verano de 2021. Telecinco decidió que comenzara la temporada 21-22 a última hora de la tarde. Sin embargo, su duelo contra Pasapalabra apenas duró una semana, del lunes 6 al viernes 10 de septiembre. Pasando después a 4, donde ha permanecido desde entonces hasta su reciente final. Secret Story, 2 meses, como ya hemos comentado, el doble prime time planteado por Telecinco al inicio del pasado curso acabó traduciéndose únicamente en una tira diaria de Secret Story antes del informativo de Pedro Piqueras.